Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a tantos de ustedes intrigados. Y es que, ¿quién no ha suspirado alguna vez con el carisma de Kerem Bürsin? Hoy vamos a hablar de algo que, francamente, me ha dado mucho que pensar. Ande me enseñó a querer, el secreto de Kerem Bürsin revelado. Sí, lo sé, el título ya es toda una promesa, ¿verdad? Y les aseguro que vamos a sumergirnos profundo en esto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad y cada uno de ustedes hace que este espacio sea posible. Ahora sí, vamos directo al grano. Kerem Bürsin, el nombre que resuena en tantas pantallas y corazones. Un actor que ha conquistado el mundo con su talento, su sonrisa y esa chispa inconfundible. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de galán y artista consumado? Hoy vamos a explorar la influencia de una persona en particular en su vida y carrera, alguien que, según el título que nos convoca, le ha enseñado a querer. Y cuando hablamos de querer en el contexto de Kerem Bürsin, las implicaciones son enormes. Se refiere a un amor romántico, a un cariño profundo por la vida, a una forma de ver el mundo. Ahí es donde radica el misterio. La frase Ande me enseñó a querer es poderosa. Implica una transformación, un aprendizaje, un antes y un después. Y cuando pensamos en Kerem Bürsin, su relación con Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas. ¿Será que Hande es la clave de este secreto? ¿Cómo influyó ella en su forma de amar, en su perspectiva, en su crecimiento personal y profesional? Vamos a desmenuzar esto paso a paso, analizando las pistas, las declaraciones y las señales que nos han llegado a lo largo del tiempo. Primero hablemos de la conexión que siempre se percibió entre Kerem y Hande. Desde el momento en que compartieron pantalla en Senkalkapm, la química era innegable. No era solo actuación, había una chispa, una complicidad que trascendía las cámaras. Los fans, siempre perspicaces, captaron esa energía especial y la hicieron suya. Y como suele suceder en estos casos, la realidad superó a la ficción, o quizás, la ficción se convirtió en realidad, o una mezcla mágica de ambas. ¿Cómo podemos interpretar enseñó a querer? Podría referirse a la forma en que Hande, con su personalidad, su visión de la vida o su apoyo incondicional, abrió una nueva dimensión en la forma en que Kerem experimentaba el amor. Quizás él ya sabía amar, pero Hande le mostró una forma más profunda, más auténtica, más enriquecedora. Pensemos en los momentos de su relación que se hicieron públicos, en las entrevistas donde hablaban con admiración el uno del otro. Se percibía un respeto mutuo, una admiración genuina y un cariño palpable. Y es que no es solo una cuestión de romance. El amor, en sus distintas facetas, es un motor fundamental en la vida de cualquier persona. Si Hande le enseñó a Kerem a querer de una manera especial, esto podría haber repercutido en su trabajo. Un artista que se siente amado, que ama profundamente, a menudo irradia una mayor seguridad, una mayor pasión y una empatía que se refleja en sus interpretaciones. Podríamos decir que parte del éxito arrollador de Kerem en los últimos años se debe, en parte, a este nuevo modo de querer que Hande le transmitió. Es una teoría fascinante, ¿verdad? Analicemos las implicaciones profesionales. Kerem Bürsin es conocido por su dedicación y su profesionalismo. Pero el bienestar emocional y personal es crucial para mantener ese nivel de excelencia. Si su relación con Hande le proporcionó una base sólida de amor y apoyo, es lógico pensar que esto se tradujo en una mayor libertad creativa, una mayor confianza en sí mismo y, en última instancia, un mejor desempeño en cada proyecto. Quizás aprendió a abordar sus personajes con una mayor profundidad emocional, a conectar de una manera más auténtica con sus coprotagonistas y a transmitir emociones más complejas al público. Piensen en las entrevistas donde él habla de su pasión por la actuación. Se le ve genuinamente entusiasmado, con ganas de explorar nuevos roles y desafíos. Podría ser que la influencia de Hande le haya dado esa perspectiva más amplia, esa apreciación por las conexiones humanas que luego utiliza para dar vida a sus personajes. Es muy probable. Cuando uno se siente bien consigo mismo y con sus relaciones, esa energía positiva se irradia a todos los aspectos de su vida. Y no podemos olvidar el impacto en su vida pública.
Kerem Bürsin es una figura pública que inspira a miles de personas. Si él mismo ha experimentado un crecimiento personal significativo hacia una relación, esto se convierte en un mensaje poderoso para sus seguidores. La idea de que el amor, en sus diversas formas, puede ser una fuerza transformadora es algo que resuena universalmente. Ahora, ¿qué significa exactamente el secreto revelado? ¿Significa que ya no es un secreto que se ha hecho público? O quizás el secreto está en la forma en que esta influencia ha moldeado a Kerem. A menudo los secretos más profundos no son los que se ocultan, sino aquellos que, al ser comprendidos, nos revelan la verdadera esencia de una persona. Y si el secreto es como Ande le enseñó a querer, entonces el secreto revelado es la comprensión de esa profunda conexión y su impacto duradero. Podríamos teorizar sobre los momentos específicos. ¿Hubo alguna conversación, algún evento, alguna enseñanza particular? Es difícil saber los detalles íntimos de una relación, y debemos ser respetuosos con la privacidad de Kerem y Ande. Sin embargo, podemos observar los patrones, las declaraciones y la evolución de Kerem como persona y artista. El hecho de que Kerem haya sido tan abierto y sincero sobre la importancia de las relaciones en su vida, y en particular, sobre su admiración por Ande, nos da pistas valiosas. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que Ande es una persona increíble, alguien que lo inspira. Y cuando alguien de su calibre dice eso, no es algo que debamos tomar a la ligera. Pensemos en el concepto de querer. Va más allá del simple gusto. Querer implica un afecto profundo, una conexión, una voluntad de cuidar y proteger. Si Ande le enseñó a Kerem a querer de esta manera, entonces ha contribuido a moldear su carácter, su empatía y su capacidad para conectar con los demás. Esto no solo es importante en su vida personal, sino también en su carrera. Los actores que pueden conectar a un nivel emocional profundo con sus personajes y con el público son los que dejan una huella imborrable. Y Kerem Bürsin, sin duda, ha dejado una huella imborrable. Su carisma es innegable, su talento es evidente, pero esa chispa adicional, esa autenticidad que transmite, ¿podría provenir de esa lección de querer que recibió? Es muy probable que sí. El amor y el apoyo son pilares fundamentales para el bienestar y el crecimiento de cualquier persona, y para un artista, la estabilidad emocional puede ser el catalizador para alcanzar nuevas alturas. Consideremos la posibilidad de que este secreto sea la forma en que Ande le inculcó una apreciación por la vida, por las pequeñas cosas, por las conexiones humanas genuinas. Quizás le enseñó a encontrar la felicidad en los momentos sencillos, a valorar la importancia de las relaciones auténticas, y a expresar sus emociones de una manera más libre y abierta. Todo esto inevitablemente se reflejaría en su trabajo. Imaginemos a Kerem en un set de filmación. Si su corazón está lleno de amor y gratitud, si se siente valorado y apoyado, es mucho más probable que pueda entregar una actuación conmovedora y memorable. La vulnerabilidad, la pasión, la alegría, todas estas emociones son más fáciles de expresar cuando uno se siente seguro y amado. Y aquí es donde el título cobra todo su sentido. Ande me enseñó a querer. Es una declaración de impacto. No es un simple estuvimos juntos o me gustaba. Es una afirmación de aprendizaje, de crecimiento, de una influencia profunda y transformadora. Y si este es el secreto de Kerem Bürsin, entonces es un secreto maravilloso, uno que habla del poder del amor y de las conexiones humanas para dar forma a quienes somos y a lo que logramos. El secreto revelado no es una bomba de chisme, sino una comprensión más profunda del hombre detrás del actor. Es la apreciación de que detrás de las luces brillantes y los escenarios, hay un ser humano con emociones, con aprendizajes y con influencias significativas. Y Ande Erçel, al parecer, ha sido una de esas influencias cruciales en el camino de Kerem. Podríamos decir que Ande le enseñó a Kerem a querer mejor. A querer de una forma más completa, más madura, más consciente. Y si es así, entonces su contribución a la vida de Kerem va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Es una contribución que sin duda se ha reflejado en su arte y en la forma en que conecta con el mundo. El secreto revelado, entonces, no es algo que debamos guardar. Al contrario, es algo que debemos celebrar. Celebramos el poder del amor para transformar vidas, para inspirar crecimiento y para dar forma a grandes artistas. Celebramos la conexión humana que puede surgir en los lugares más inesperados y que puede tener un impacto duradero. Y para Kerem Bürsin, este aprendizaje sobre el querer parece haber sido un punto de inflexión.
Un punto donde la vida personal y la carrera profesional se entrelazaron de una manera hermosa, alimentándose mutuamente. Un hombre que aprende a querer más profundamente es un hombre que probablemente ama su trabajo de una manera más profunda, que se compromete más con sus personajes y que transmite una autenticidad que resuena en el corazón de miles de personas. En resumen, hemos explorado la profunda influencia que Anne Ercel, según el título que nos trajo hasta aquí, ha tenido en la vida y carrera de Kerem Bürsin, específicamente en su capacidad de querer. Hemos analizado cómo esta influencia, sea cual sea su naturaleza exacta, podría haber impactado su crecimiento personal, su bienestar emocional y por ende su desempeño como actor. Desde la química innegable en pantalla hasta las sutiles señales de admiración mutua, hemos intentado desentrañar las capas de esta fascinante conexión. El secreto revelado no es un chisme, sino una comprensión más profunda del poder transformador del amor y las relaciones humanas en la vida de una figura pública. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Anne ha tenido una influencia tan importante en Kerem? ¿Qué significa para ustedes la frase Anne me enseñó a querer? Dejen todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y enriquecen la conversación. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de estas reflexiones sobre la vida y las relaciones. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.